Buenas tardes a todos, gracias por venir y por querer compartir conmigo esta hora que tenemos por delante. Sé que la hora es un poco, bueno, es crítica porque ya se acerca la hora de comer y ya que más que menos tendrá el estómago un poco protestándole. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más o menos posible pues, para que se os pase rápido y salgáis de aquí, bueno, pues contentos y felices y habiendo aprendido algo nuevo. Yo voy a ser vuestro ponente durante esta hora y, bueno, la ponencia que os traigo tiene el título nada pretencioso de «Tu código intenta decirte algo, escúchalo». Me imagino que alguno ha venido solo nada más que para saber de qué iba la charla por el título. Esto es la agenda de esta charla. Primeramente os voy a explicar el motivo de por qué he elegido utilizar este título, ¿vale? Pues para que sepáis a qué se debe tanto secretismo. La charla al final va a tratar de buenas prácticas y de prácticas no tan buenas. Dentro de esas buenas prácticas, dentro de lo que yo he englobado como la crema, marca registrada, vamos a hablar, en primer lugar, de código explicativo y seguidamente vamos a hablar de código minimalista. Ya veremos de qué trata cada una de las cosas. Seguidamente tendremos el sempiterno turno de preguntas y respuestas, quejas, sugerencias y reclamaciones, para que, bueno, pues para que os expreséis. Creo que hay por ahí micrófono, creo que sí. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues levantáis la mano y preguntad sin problema, ¿vale? Sin miedo, no pasa nada por interrumpir. Después tendremos un breve receso para las conclusiones, pues para que tengáis un regusto bueno de la charla y tengáis con un par de pinceladas pues un sumario de lo que ha sido esta charla. Y finalmente, para aquellos que os quedéis con ganas de más y queráis profundizar, pues voy a dejar una página de referencia y de links interesantes. Bueno, aquí, en un alarde de trastorno de personalidad, he decidido hablar de mí en tercera persona, porque, ¿por qué no? Me llamo Pedro Javier Marto Velasco, soy Lead Developer en The Workshop y soy un programador Java con 8 años de experiencia. Y hace no mucho fui estudiante de la Universidad de Jaén, más concretamente de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Yo soy de Linares, el sitio del que proceden Rafael, que todos hemos cantado Mi Gran Noche a las 5 de la mañana, y las cañas con tapa a 1,70 €. Si no habéis ido nunca a Linares, os recomiendo que vayáis porque hace 4 días que dejé de ser estudiante. Yo empecé Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en Linares, por favor no me matéis, sé que sois mucho informáticos. Terminé la carrera compaginando el trabajo y llegó un momento en que decidí que quería retomar mis estudios de nuevo, porque el Plan Bolonia llegaba haciendo coche escoba y el ciclo superior de telecomunicaciones iba a extinguirse. Entonces decidí, bueno, que era la última carta, hice la ingeniería superior y terminé en 2016, es decir, anteayer, como quien dice. Hace nada yo estaba ahí como vosotros escuchando a un ponente. Y bueno, también soy blogger. Como buen millennial que soy, tardío pero millennial, domino el tema de las redes sociales, lo domino, lo llevo bien. Y bueno, tengo un blog que si entráis, luego dejaré los links, si entráis vais a ver, bueno, pues el matojo rodando y un vagabundo tocando la armónica en una esquina, ¿vale? Está un poco abandonado. Pero bueno, yo aquí delante vuestra me comprometo a escribir un poco, a mantener un poco al día. Así que ahora más me vale que cumpla mi promesa. Vamos a empezar. Empezamos por el principio. Mi código dice cosas. El título de la charla es Mi código intenta decirte algo, escúchalo. ¿Qué significa eso? Bueno, yo estoy aquí muy a gusto con vosotros, la verdad es que me habéis recibido muy bien. Siento que yo puedo ser yo mismo, que puedo expresarme con claridad, abrirme aquí las carnes. Entonces yo quiero compartir con vosotros una confesión. Y es que mi código me habla, ¿vale? Mi código me habla a mí, ¿vale? Algunos está por ahí sonriendo, sonrisa cómplice. Por allí veo a uno mirando en Google dónde está el psiquiátrico más cercano. Antes de que concluyáis que me he vuelto loco, no, ¿vale? Como diría Sheldon Cooper, mi madre me llevó a hacerme pruebas. ¿Sabéis qué pasa? Que yo tengo unos debates dialécticos interesantes con mi código, ¿vale? Estamos ahí, discutimos mucho. Lo que pasa es que mi código cuando me habla, siempre es para ponerme en evidencia, para decirme que soy un paquete, que acabo de hacer una marranada. Es como una especie de sexto sentido. Mi código me puede hablar, yo escucho a mi código. Cuando el código te habla, siempre es porque el código que has escrito es un código malo.
¿vale? Algunos a lo mejor se está preguntando, ¿código puede ser malo? Si el código funciona, está fetén, ¿no? Funciona, me han dicho que haga esto, no puede ser malo. Pues sí, el código malo existe, amigos. Y el código malo, además, tiene un par de problemas asociados. El código malo, en primer lugar, cuesta dinero. Con esto de que cuesta dinero no quiero decir que un día, yo qué sé, el día que de mañana, por lo que sea, había escrito código malo, ¿vale? Por lo que sea, yo no juzgo. Y quien sea dice, ¿ha escrito código malo? Una multa, 50 euros. No voy ahí. Pero el tiempo de un ingeniero es dinero, ¿vale? El día de mañana, que más y que menos de los que estamos aquí presentes, nos queremos dedicar de manera profesional al desarrollo, queremos ser ingenieros. Nuestro tiempo es dinero. Si el código que hemos escrito es difícil de mantener, es difícil de modificar, es difícil añadirle nuevas características, nos va a llevar más tiempo, el código no lo entendemos bien, por lo tanto vamos a ir con pies de plomo para no romper nada. Por lo tanto, vamos a tardar más tiempo del que nosotros deberíamos tardar. Cuesta dinero, porque nuestro tiempo es dinero. Aparte de eso, existe una cosa que se llama el coste de oportunidad. Cuando nuestro código es tan malo o el diseño es tan malo que añadirle nuevas funcionalidades cuesta más dinero que las propias funcionalidades o incluso el diseño ya no da para más y no podemos añadir nuevas funcionalidades, ahí estamos dejando de perder dinero, estamos dejando de ganar dinero por esa funcionalidad que no estamos pudiendo incorporar. Por lo tanto, nuestro tiempo es dinero y las características que no podemos introducir en el código, por lo malo que es, también cuestan dinero. Pero no solo eso, es que el código malo también nos corta un poco el rollo. Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos en la Feria de Albacete. Me han dicho que la Feria de Albacete se pone muy bien, ¿no? Sí. Estamos ahí tomando un agua o una Coca-Cola o lo que sea que tomen los jóvenes hoy en día y de repente pues, nos llaman al móvil, ¿vale? Nos llama al móvil y nuestro compañero de equipo, en el equipo que mantiene una plataforma de e-commerce, nos dice, oye, recuerda que estamos en Black Friday. En mi cabeza el Black Friday y la Feria de Albacete ocurren a la vez, ¿vale? No me juzguéis. Oye, estamos en pleno Black Friday y justamente cuando Sony ha decidido sacar el pack de PlayStation 4 compuesto de 14 juegos y 17 mandos, que a saber para qué queremos 17 mandos, lo sacan, y tal, el módulo del carrito ha decidido, por su propia cuenta de riesgo, que va a dejar de funcionar en principio, ¿vale? Bueno, pues imaginaos para una tienda una plataforma de e-commerce, de comercio electrónico, que el carrito de la compra no funcione. No entra dinero, no money, no party, ¿vale? Pues presión. Si encima tenéis que arreglar ese defecto y el código es confuso, está farragoso y es muy difícil meterle mano, vaya a ir con pies de plomo porque no vamos a arreglar una cosa para romper otra. Pueden pasar dos cosas, que tardemos más en arreglarlo, que dependiendo de lo que tardemos, si no hemos perdido el Black Friday por culpa de eso, pues casi que echamos la persiana, o que arreglando eso provocamos un incidente todavía más grande, ¿vale? Por lo tanto, eso no mola. El escenario ideal sería que nuestro código fuera de una calidad moderada, ¿vale? Una calidad aceptable, que si hubiera ocurrido algo lo hubiéramos podido resolver rápidamente, hubiéramos podido volver con nuestro amigo a la feria y, bueno, pues terminar la noche y al día siguiente levantarnos con la satisfacción del deber cumplido, ¿vale? O incluso, en el mejor de los casos, es que no nos hubieran llamado porque el código es fetén, ¿vale? El código malo, ya sabéis, que nos quita diversión. Pero hay una forma de saber si nuestro código es malo, y es que el código malo se queja mucho, el código malo es ruidosillo y encima huele, el código malo huele. Pero para eso hay que desarrollar un sexto sentido, para saber detectar esos estímulos, porque alguno estará diciendo, Pedro de Linares, yo no oigo nada, yo programo mi práctica o lo que sea, y el código, si funciona, es ok, el código funciona, pues yo no oigo nada. Entonces yo os diré, claro amigos, porque necesitáis experiencia, puntos de experiencia, esto es como el WoW. Al WoW se sigue jugando, ¿no? Bueno, es que yo soy muy viejo. Necesitáis puntos de experiencia. Y entonces me preguntaréis muy acertadamente, ¿y cómo consigo experiencia? Porque en el WoW es matando jabalíes. La única manera de ganar experiencia en el WoW es matando jabalíes. En la vida real, ¿cómo consigo experiencia? Pues con dolor y sufrimiento, amigos, con dolor y sufrimiento. El tiempo y el dolor son los mejores maestros, eso ya que os quede claro. Y ahora que estáis de bajona, os diré que yo no he venido aquí a deprimiros, ni a torturaros, ¿vale? Yo he venido aquí a hacer de hermano mayor, no del de la galleta, sino hermano mayor de figura paternal, ¿vale? Porque
Hay una serie de cosas que por viejo he aprendido que me hubiera gustado que me hubieran enseñado cuando yo era joven y cuando empezaba. A eso he venido yo, para explicaros los truquis. Pero antes de nada, un aviso navegante. Ojo, cuidado, porque la charla en principio va a ser código Java, por dos motivos. El primero es porque soy experto Java, entonces me va a ser más fácil a mí. Y el segundo es porque por el nivel de penetración de Java hoy en día en el mercado, iba a ser más probable que un porcentaje alto de vosotros ya hubiera también trabajado con Java, por lo tanto iba a ser mucho más sencillo pues, asimilar los conocimientos. Y ahora voy a hacer un ejercicio que me va a encantar. A ver, levantad la mano los que trabajéis asiduamente en Java o lo conozcáis, o al menos sepáis que Java y JavaScript no es lo mismo. O sea, triunfo. Si no llegáis a levantar la mano me voy de aquí llorando. Bueno. Pero bueno, no importa que sea en Java, por la sencilla razón de que lo que vamos a hablar de hoy aquí es tan general que aplica a cualquier lenguaje de programación, incluso independientemente del paradigma, ¿vale? O sea que aunque trabajéis en Python, en Ruby o Dios no lo quiera en C, también va a aplicar, ¿vale? Os voy a llevar de aquí pues una serie de trucos y de consejos que va a venir bien. Así que venga, al turrón, la crema. Código autoexplicativo. ¿Qué es el código autoexplicativo? Fijaos qué belleza. La definición de código autoexplicativo se explica a sí misma. ¿Ves? La recursividad es una locura. Código autoexplicativo es código que no requiere de información fuera de banda para que lo entendamos. ¿Qué quiere decir? Código explicativo es código que no requiere ni de comentarios dentro del código, ni requiere de una narrativa, de una documentación narrativa en un PDF, por ejemplo, ni que venga el experto que ha escrito ese código para que nos explique cómo funciona, ¿vale? El código autoexplicativo se lee de arriba abajo, es precioso, se le pone el vello de punta y lo entiende de principio a fin. Es como una narrativa, te está hablando, ¿vale? Esto del código autoexplicativo, muchos programadores que tienen mucha experiencia lo consideran como la mayor mentira del desarrollo de software. Son gente que piensa que ha perdido la fe en la humanidad y que el código, por definición, es código malo y que requiere comentarios para que alguien entienda que está haciendo ese código, ¿vale? Yo soy de la opinión de que, bueno, hay un futuro mejor y que el código puede ser bonito y autoexplicativo y no nos hace falta nada más, ¿vale? El código ya está. Claro, para llegar ahí hay que solventar una serie de obstáculos para que podamos tener un código bonito, un código autoexplicativo que no requiere de artificio. Y el primero, y el más importante, es que no sabemos ponerle nombre a las cosas. No sabemos. Vamos a hablar primeramente de las variables. Los nombres de las variables deberían ser lo más concretos posible, lo más precisos posible, ¿vale? Porque esa variable es una pieza de información. Queremos que alguien que lea nuestro código sepa en todo momento, de un vistazo, qué representa esa variable. Aquí tenéis, por ejemplo, un modelo de una clase persona. Me he inventado yo, ¿vale? Hay 3 campos. Tiene muchos más, una persona es más complicada que 3 campos, pero en principio pues, una persona tiene nombre y apellido, por norma general, a menos que sea Cher o Bono o el artista anteriormente conocido como Prince, que eso ya está desbaratado. Primer nombre, nombre y apellido, y país. Todo el mundo pertenece a un país, tiene una nacionalidad, ¿no? Hasta aquí bien, ¿no? Bueno, yo soy de la Tierra, pero... Bueno, pero tu país entonces es la Tierra, ¿no? Tiene algo. No, tú no estás suelto, tú no estás huérfano de cosas, tú perteneces a algo, ¿no? Sí. Vale. Pues en principio está bien, ¿no? Aceptable. Bueno, ok. Ahora poneos en los zapatos de una persona que tiene que utilizar esa clase persona y quiere acceder al campo S, campo country. Y entonces tiene que empezar a asumir cosas. ¿Qué es el country? ¿Qué es? ¿Es el nombre del país? ¿Es el código ISO de 3 letras del país? ¿Es el país entero? No puede ser el país entero. España somos 47 millones de españoles, de personas. Tú intentas poner en un string eso, no te cabe. Eso no... ¿Qué es eso? No sabemos qué es. Entonces, la persona que está consumiendo esa clase tiene 3 opciones. La primera es asumir. Asumir que el country es el nombre del país. Y lo más probable es que la líe. Haga la asunción que no es. La segunda opción es que esa persona busque ejemplos de uso de esa clase de persona en el código y así un poco por inferencia, por ciencia infusa, asumir que pues es tal cosa. Por lo tanto, ya esa persona, para entender cómo funciona la clase persona, ha tenido que ir
a otro sitio que no es la clase persona para entender cómo funciona. Por lo tanto, el código ya no es autoexplicativo. Y la tercera opción es que esa persona diga, ¿quién ha escrito esto? Fulanito. Fulanito, anda, ven aquí, explícame cómo funciona esto. Y encima te amenaza. Por lo tanto, ya ha tenido que acudir al experto que escribió esa clase para entender cómo funciona. Tampoco es autoexplicativo, ¿vale? Fijaos que así a primera vista estaba bien, pero fijaos las de faltas que le hemos sacado. ¿Y si en lugar de llamar al país así, lo llamamos así? Código de 3 dígitos ISO del país. Eso ya no hay margen de confusión. La persona que coja ese campo, que lo recupere, ya sabe que es el código ISO de 3 letras del país, que es estándar y eso no cambia. Vale, pues ya de un plumazo hemos eliminado todo tipo de confusión. Y fijaos que el cambio ha sido una tontería, ¿vale? Es simplemente pensar qué representa verdaderamente esa pieza de información. En principio, la regla del pulgar es que vamos a preferir nombres de variables largos y descriptivos en vez de utilizar nombres cortos y aburridos. A ver, en la época de la gente que programaba en terminales, que eso eran las tablillas cuneiformes y luego vinieron los terminales, ¿vale? Unos terminales eran unas pantallas enormes, que solo cabían 80 caracteres, y que ahí cualquier activo de autocomplete era fantasía, ¿vale? Entonces no existía el autocomplete, la gente tenía que escribir todo, lo tenía que tipear todo. Ahí en esos casos, bueno, por economía, no vamos a poner un nombre de variable que se nos vaya a 2 líneas y eso sea un sin Dios y nadie lo entienda, pues ahí había cierta economía, ahí había que utilizar nombres de variables que cupiera todo en la misma línea y que la gente no tuviera que echar los dientes para tipear el nombre de la variable. Vamos a ser un poco razonables. Hoy en día esa limitación ya no existe porque tenemos pantallas grandes, tenemos resoluciones grandes, quien más y quien menos configura el IDE para que el tamaño de la línea sean de 120 caracteres y tenemos autocompletar. Autocompletar es maravilloso. Con todas esas ventajas, no tiene sentido que utilicemos nombres de variables cortos. ¿Por qué? Porque aunque escojamos un nombre de variable muy largo, el precio de escribirlo lo vamos a pagar solo la primera vez. El resto del tiempo vamos a tirar de autocomplete y de aquí hasta el cielo. Pero bueno, tampoco nos volvamos locos. Sentido común, ¿vale? Tampoco tiene sentido que el significado de la aplicación entera lo queramos describir en una variable y que la variable sea, bueno, se nos vaya a 4 líneas y que aquello sea el Quijote. Pero bueno, si tenemos una de estas no pasa nada, ¿vale? Si tenemos una de estas nos cabe, fijaos si cabe ahí, cabe la película de los X-Men en 1 y 0 así, y tenéis espacio para meter las dos también en 1 y 0. Bueno, uno de los errores que cometemos cuando somos principiantes es asumir que el tipo de la variable lo es todo y es suficiente para que la gente que lea el código entienda qué representa. Esta es una de las principales críticas que se le hace a Java. Java, pues, tú defines una variable y le tienes que poner el tipo. Aunque luego también digas que la lista esta es una lista. Es como repetirse, ¿no? Lista de esto es una lista. ¿Por qué? Esto es un poco rollo, ¿no? Pues claro, como tienes que indicar el tipo, pues dice, bueno, pues el tipo lo indico y ya, pues ya se sabe que es una lista de string, una lista de estudiantes. Con eso ya el nombre de la variable le podemos poner Goku, si queremos, ¿vale? No es suficiente, el tipo de la variable es necesario, pero es insuficiente. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo que recuperar la lista de estudiantes que han aprobado. Todos somos estudiantes, así que la lista de estudiantes, en principio, no va a ser muy nutrida, ¿vale? Van a ser unos poquillos. Y le hemos dicho, pues a una lista de estudiantes, pues le ponemos student list. ¿Por qué no? Pues me parece bien, un nombre perfecto. Y ahora nos dicen, no, pero es que también tienes que recuperar la lista de estudiantes que han suspendido. Por lo más inmediato le pongo un 2, ¿no? Student list 2, ¿no? Todos hemos hecho esto. Student list 1 y student list 2. ¿Y qué es cada cosa? Alguien lee ese código y dice, esto es un sin Dios, ¿qué es cada cosa? Vamos a arreglar esto un poco, vamos a ponerle un nombre que verdaderamente signifique algo. Bueno, pues estudiantes que han suspendido. Bueno, la lista de estudiantes que han suspendido. Un nombre mucho mejor. Y ahora tenemos el problema de que una lista es student list, un nombre, bueno, desbaratado, y la otra es lista de estudiantes que han suspendido. Eso queda como raro, queda como... Vamos a ser un poco consistentes. Le ponemos el nombre de lista de estudiantes que han aprobado a la lista de arriba, ¿vale? Ahora ya si somos consistentes, ya alguien que lee ese código sabe verdaderamente lo que hace.
Pero es que podemos ir un paso más allá. ¿Necesitamos que esa lista, esa variable tenga al final la coletilla list? ¿Necesitamos presionar a la variable de esa manera para que el día de mañana, si cambia de lista a set, tengamos que ponerle detrás set en vez de list? No, nos da igual. Son estudiantes. Uno o más. Bueno, depende de la asignatura, 0. Que yo también he visto el cartel este de no haya aprobado, ¿vale? Pues estudiantes que han aprobado y estudiantes que han suspendido. Perfecto. Esto ya está para entrar a vivir. Perfecto. Pero es que podemos ir un paso más allá. ¿Recordáis que acabo de decir que una de las mayores críticas que se le hacía a Java era el tener que decir lista de estudiantes es una lista y lista de no sé qué es otra lista? Era repetirse. Entonces llegó Java 10 y dijo, tranquilo amigo, te tengo cubierto. Si el compilador es capaz de adivinar el tipo de la variable por el contexto, como en este caso, sabemos que la lista de estudiantes que han aprobado y la que han suspendido es una lista, pues podemos saltarnos el paso de escribir el tipo de la variable al principio. Usamos el tipo especial var y Java él ya se la averigua. Él ya sabe, cuando compile ya sabe que es una lista. Pero fijaos qué belleza. Java lo que está haciendo aquí, los sabios de Oracle y de OpenJDK, lo que han conseguido con esto es quitarnos los ruedines de la bici. Sabéis que cuando uno aprende a conducir la bici de verdad, a montarla en bici, es cuando se quita la rueda. La primera hostia, cuando se te llena la boca de cemento, es cuando aprendes de verdad a montar en bici la primera vez. ¿Todo el mundo no lo ha pasado? No pasa nada, se supera, ¿vale? Pues Java está haciendo lo mismo, o sea, Oracle está haciendo lo mismo con nosotros. Al ahorrarnos el tener que definir la variable, indicar el tipo, a cambio nos está diciendo, vale, pero tú tienes que ser responsable de utilizar un nombre de variable bueno, porque ahora ya no sabes qué es una lista, no sabes qué representa eso por el tipo. Tienes que utilizar un nombre de variable bueno, nos está obligando a ser buenos programadores, ¿vale? Otro de los errores que cometemos al principio, que nos hace en principio sentir que somos unos hackers, es el código de una función, todo en una línea. Comprime ahí, no pasa nada. Tú coges una función, la tienes escrita y dices, esto lo puedo yo escribir todavía más terso, más apretado. Y empiezas a meter un método que llama otro método, los parámetros de esto aquí, así, y te sientes y dices, madre mía, mamá, trae la cámara, soy un hacker, ¿no? Pero tengo que deciros que eso no mola tanto, como os pensáis. Mola los 10 primeros minutos y luego ya deja de molar. Vamos a ver un par de ejemplillos para que veáis a lo que me refiero. No solo aquí. No sale la pantalla aquí. Ahora. Bueno, esto es fantasía. ¿Lo veis bien ahí atrás, el código? Más o menos, ¿no? Lo voy dictando si queréis. Bueno, pues vamos a suponer que este es el método de obtener los estudiantes que han aprobado y vamos a suponer que internamente lo que hace es consumir un servicio web, ¿no? Que le da, pues, una lista de alumnos y luego él filtra a posteriori lo que le interese, ¿vale? Bueno, pues aquí la persona en cuestión ha decidido que nos quiere castigar y entonces ha dicho, bueno, pues va todo en la misma línea, va todo para adelante. Entonces ha dicho, bueno, pues una factoría, un builder de factoría, como es un builder, le paso su configuración. ¿No puedo echar para allá? Vaya, bueno, aquí lo voy a dejar mejor, creo. Es que la resolución es tan grande que aquí no sale bien. Bueno, así no voy a ver un carajo, me lo temo, pero es que la resolución no da para más. Bueno, pues aquí alguien ha decidido utilizar un builder, pasarle la configuración al builder, luego, como es un builder, dile build, porque era un builder, pues build. Y eso te da una factoría, le ha dicho a la factoría, construye el cliente REST, y yo ya no sé qué hace ese código. ¿Alguien sabe qué hace ese código? ¿Alguien lo entiende? Negra, magia negra. O sea, es un conjuro, ¿vale? Eso. Pero es que hay unas maneras muy sencillas de hacer que ese código. O sea, este código requiere que nos tomemos un nolotil antes, ¿vale? Y después. Pero es que así es que
es mucho más expresivo, es mucho más bonito. ¿Sabéis lo que pasa cuando escribimos un one-liner, cuando escribimos todo en la misma línea? Que no tenemos ningún tipo de contexto. No sabemos cada computación intermedia qué hace verdaderamente, porque no hay ningún tipo de nombre. Es todo al vuelo, todo aquí, esto hago esto, y luego con una lista no sabes de qué es la lista, porque no sabes qué ha ido ocurriendo entre medias. Pierde el contexto. El contexto lo da el nombre de la variable. Si no tenemos nombre de variable, no tenemos contexto. Alguien que quiera leer ese código va a morir. Este código, en cambio, es muchísimo más claro. Como podéis ver ahí, se ve más o menos en cada sentencia que se va haciendo. Compongo la configuración para instanciar un builder, instancio un builder, le digo al builder, oye, constrúyete, eso me da una factoría, con la factoría construyo un cliente, porque una factoría fabrica, ¿no? Pues factoría fabrica un cliente REST y luego ya consume el servicio, tráete todos los estudiantes, filtra y quédate solo con todos los que han aprobado todos los exámenes y luego colecciónalos en una lista nueva, ¿vale? Este código es muchísimo más legible. Y fijaos que lo único que ha sido necesario es partir un poco el one-liner ese, el one-liner del pistolero cowboy, eso lo habíamos partido un poco, cada línea en su sentencia, y eso nos da pie a que podamos utilizar nombres de variables, que es lo suyo. Bueno, lo último que quiero hablaros con respecto a variables es los magic numbers. Los magic numbers son los literales que aparecen a pelo en el código. Un 4, que aparece por ahí suelto, un 7, un 4 con 3. ¿Un 4 con 3? ¿Qué es un 4 con 3? Suelto. Ahora, intenta ver dónde se utiliza ese 7 o ese 4 o ese 4 con 3. Te van a aparecer millones de ocurrencias y cada 4 es distinto del otro 4, por lo tanto no sabes verdaderamente qué significa cada cosa. Un ejemplico. Vamos a suponer que estamos haciendo un tren en raya y estamos programando un método que nos dice de todas las celdas de ese tren en raya cuáles están ya ocupadas, ¿vale? Bueno, pues tenemos una variable que es el tablero, que nos da igual cómo esté inicializada. Lo que hacemos es recorrerlo, lo he modelado como un array de enteros porque, ¿por qué no? Todo vale. Entonces le estamos diciendo, oye, recorre el tablero y comprobamos el primer numerico de ese array. Y si es 4, que el 4, ¿sabes qué es ese 4? Pues entonces añádelo a la lista de celdas que ya están ocupadas y luego devuelve la lista. Un 4. Vamos a ponerle nombre. Tocada. Ya está usada, le ponemos un nombrecito. Ya la persona que lea ese código, ya por una cosa tan tonta, ya tiene más contexto, mucho más contexto. Aplicad esto a todos los números y todos los strings y todos los caracteres que hayáis visto por ahí sueltos y que están huérfanos y sin significado ni propósito en la vida. Y ahora le ponéis un nombre y veréis cómo el código es mucho más legible y mucho más bonito. Como digo, los magic numbers no son solo números. ¿Por qué? Porque los strings, los caracteres que aparecen por ahí sueltos, todo eso también son magic numbers. El nombre es un poco confuso, ¿vale? Magic number asume todo el mundo que es un número, no. Todo lo que aparece a pelo, literal, no tiene un nombre, por lo tanto no tenemos contexto. Recordad la cantinela, el contexto lo da el nombre de la variable. Vamos ahora a hablar de lo que son los métodos. Los métodos son también esos grandes olvidados. Y a los métodos tampoco le ponemos buenos nombres. Mirad, había un autor, un sabio en el Japón feudal, que se llamaba Yamamoto Tsunetomo, ¿vale? Y escribió un libro, esto fue... Hoy estamos a 29, ¿no? Vale, pues en el siglo XVIII escribió un libro que se llamaba Hagakure, oculto entre las hojas. Por cierto, hay una versión en español resumida, os la recomiendo que la leáis porque es fabulosa. Este hombre decía muchas cosas en el libro, era un sabio, decía muchas cosas, y una de las cosas que dijo, que a mí me dejaron marcado, era los asuntos cotidianos deben ser estudiados con gravedad. Dejad que eso... Los asuntos cotidianos deben ser estudiados con gravedad. Un asunto cotidiano que ocurre todos los días, verdaderamente hay que tratarlo con importancia. Pues mira, pues sí, más te vale que si tienes que hacer algo todos los días de tu vida, que no sea un dolor. Más te vale hacerlo bien a la primera o asegurarte que lo estás haciendo bien y que el resto del tiempo no estés sufriendo. Ponerle nombre a las cosas es lo que como programadores, el día de mañana, si después de esta charla seguís queriendo ser programadores, como programadores la actividad que más vaya a repetir es ponerle nombre a las cosas, a variables, a métodos, a clases, a herramientas, a equipos, a proyectos. Ponerle nombre a las cosas es vital. En cuanto a métodos, es vital que si un método se llama de una manera es porque hace eso que dice, ¿vale?
Malo es que tú veas un método y el método tiene un nombre que a todas luces es como que le han dedicado 0,2 de fuerza a ponerle el nombre. Pues el método se llama A, o Cosa, o Goku, o Krilin, y dice, bueno, pues no puedo esperar nada de ese método, porque el método tiene un nombre que está desbaratado. Pero peor todavía es que tú veas un método que el nombre a todas luces alguien le ha dedicado tiempo a ponerle un nombre bonito, y luego el método hace una cosa distinta a la que tú pensabas que hacía en base al nombre. Claro, tú ves eso y dices, te sientes traicionado, ¿no? Han abusado de tu confianza, tú ya no te fías. La próxima vez que tienes que utilizar código de esa persona, ya lo miras, ya vas y lo miras. Por lo tanto, ya el código no es autoexplicativo, porque ya para ver cómo funciona un método tienes que ver el código por dentro. Eso está mal, está feo. Por ejemplo, aquí tenéis un método que es chequear un password, ¿vale? Queremos comprobar un password. Bueno, pues nos pasan un nombre de usuario y una contraseña y el mecanismo es bastante simple. A partir del nombre de usuario obtenemos un objeto usuario y ese objeto usuario, entre otras cosas, contiene un campo que es una cierta frase fijada que fue codificada con el password del usuario y que ahora es un galimatías. Como fue codificada con un password, si yo al decodificarla con el password que me están pasando por arriba obtengo el string fijado que yo sé, significa que la contraseña que me han dado es la buena. Ahí veis eso. Si al decodificar la contraseña con el password que me están pasando, el string resultante es valid password, todo bien, devuelvo un true, y si ha ido mal, devuelvo un false. Está aquí bien, ¿no? En principio no hay nada raro, ¿no? ¿O sí? Vaya, está haciendo más cosas, ¿no? Esto lo que va a provocar es que a lo mejor no puedes llamar al método checkPassword más de una vez, porque ¿y si lo chequeas, inicializa una sesión y vuelve a llamar a checkPassword? ¿Qué hace con la sesión actual? ¿No vale? ¿O crea sesiones dobles a un usuario que tiene 2 sesiones en Facebook? Esto no... Nada bueno puede salir de ahí, eso está buscando enemigos. ¿Cómo nos aseguramos que el método hace lo que dice? Pues, ¿cómo nos aseguramos que el método dice lo que hace? Vamos a ponerle un nombre que represente todo lo que ese método hace, obviamente con un poco de control. Si el método enteramente hace un trim de un string, vamos a poner el método hace esto y aparte hace un trim, ¿vale? Vamos a ponerle un nombre en el nivel de abstracción en el que estemos que tenga sentido. Pero claro, puede pasar que si el método hace demasiadas cosas, ya nos veamos obligados a ser prodigios del lenguaje, a decir, el método hace esto y aparte hace aquello, pero solo si esto, no obstante de lo aquello. Si vemos que necesitamos utilizar aquí, que ser PRReverte para ponerle el nombre a un método, es una señal inequívoca de que el método hace demasiadas cosas. Es demasiado grande. Otra señal de que un método es demasiado grande es que acepta un chorro de parámetros. Si acepta un chorro de parámetros, lo más normal es que esté haciendo demasiadas cosas. Y claro, como hace más de una, pues unos parámetros van para una función, otros parámetros van para otra. Eso también huele, ¿vale? Por lo tanto, esas son señales que tenemos que tener en cuenta para saber cuándo tenemos que partir un método. Si es muy grande, lo partimos en varios pequeños. Hay que preferir los métodos pequeños, que son más fáciles de testear y más fáciles de entender, frente a métodos que son muy grandes y que, inherentemente, al ser grandes, hacen demasiadas cosas, por lo tanto, es más difícil que tal cual los podamos usar. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Bueno, como corolario de todo esto, un método debería hacer solo una vez una cosa y hacerla bien. Solo una. ¿Vale? No, de nuevo, si un método hace una cosa y luego aparte hace un trim de un string, no cuenta como dos. Cuenta como una porque es una cosa dentro del nivel de abstracción en el que estemos. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de lo que son los comentarios. Aquí, como veis, no soy un fan, ¿vale? Me dan un asquete. El otro día me acordé de una frase, y la frase era, ¡fua! A mí lo que más me gusta en realidad es escribir comentarios. ¿Sabéis quién dijo eso? Ningún desarrollador nunca. A nadie nos gusta escribir comentarios, lo odiamos, por eso escribimos comentarios malos, porque hacemos algo que no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos dejen en paz, que nos den nuestro portátil, ábreme el IntelliJ o el Eclipse o el IDE que utilicéis, o el Notepad, incluso si sois unos hackers, y yo escribo mi y el código, tranquilo, yo voy a hacer un código que se entiende, no hace falta comentarios. Los comentarios no nos gustan a nadie, ni de comentar tampoco nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? ¿Y por qué son los comentarios malos, a mi parecer?
Porque los comentarios buenos son unicornios. No existe el comentario bueno, no existe. Puede existir en el momento en que tú lo escribes y te esmeras mucho, y en ese momento es un comentario bueno. Pero ese comentario, os garantizo que si el código al que comenta cambia, se nos va a olvidar actualizarlo. Por lo tanto, el comentario miente, porque ya no dice lo que hace esa función en cuestión, o ese bloque de código. Lo peor que puede pasar es que el comentario esté puesto encima de un método, por ejemplo, y el método se mueva o desaparezca, pero el comentario pues, se quede por ahí en plan rémora, se quede por ahí colgado, y bueno, pues ya como le cogemos cariño no lo borramos, porque estaba ahí, y bueno, pues como señal de Pedro estuvo aquí, ¿no? Pues el comentario se queda por ahí. Por tanto, vamos a pensarnos muy mucho si verdaderamente necesitamos escribir un comentario. Si nos vemos obligados a escribir un comentario para que se entienda el código, es porque el código es malillo. Vamos en su lugar a escribir mejor el código, para que no sea necesario documentar ese código. Se puede hacer, ¿vale? Yo lo he hecho, se puede salir, ¿vale? Simplemente hay que dar una vuelta al código. Hay que dar una vuelta, a lo mejor partirlo, a lo mejor utilizar nombres de variables más expresivos, o a lo mejor darle una vuelta al approach, a cómo queremos abordar ese problema. Pero se puede hacer, ¿vale? Un ejemplo, para que veáis a lo que me refiero con comentarios inútiles. Un método que le das un string que representa una fecha y de vuelta te devuelve el objeto fecha, ¿vale? ¿En qué formato me tienen que pasar la fecha? Bueno, pues aquí hemos decidido documentarlo, ¿no? Pues un comentario arriba, precioso, en formato día, mes, año, hora, minuto, segundo, los milisegundos y el time zone, la hora Zulu y todo lo que venga, ¿vale? Perfecto. ¿Qué pasa si ahora el código de dentro que verdaderamente parsea esa fecha cambia? Y se nos olvida cambiar el comentario. El comentario miente. Alguien que lea ese método y vea el formato de fecha va a ir muy feliz a poner una fecha en ese formato, va a recibir un castañazo de vuelta y seguramente nos amenace porque le estamos mintiendo. Pero es que en su lugar podemos sustituirlo por un test. Los unit tests son documentación viva de nuestro código. Un unit test siempre debe pasar, siempre. Si cambia el código y no cambia el unit test, nuestro proyecto no va a construirse. Por lo tanto, nos está diciendo, oye, no estás siendo honesto, tu test miente, tu test dice una cosa y tu código dice otra. Te ve obligado a actualizarlo, porque si no, no puedes construir el proyecto. Si no puedes construir el proyecto, no puedes desplegarlo, y si no, no puedes ir a la feria de Albacete. Pues fijaos, con esta forma tan fácil estamos documentando que este método, passDate, acepta una fecha en ese formato. Por cierto, se me han olvidado los milisegundos, no me lo tengan en cuenta. Perdón, los segundos, lo que se me ha olvidado. Pues ya estamos ahí documentando que la fecha que espera ese método es día, mes, año, hora, minuto, los segundos que no están, pero sí, milisegundos y el time zone, ¿vale? La zona horaria. Si cambia el código, tenemos que cambiar el test. Por lo tanto, documentación viva que está siempre, se garantiza que está siempre actualizada. Mucho mejor. Esto no puede quedarse obsoleto, no se puede quedar deprecated. Esto siempre se actualiza. Con esto terminamos la parte de los nombres, que es muy importante. Ahora vamos con la parte que no es tan crítica, pero a mí me gusta también, que es el código minimalista. El código minimalista es código sin tonterías, código que hace lo que debe hacer sin adorno, ¿vale? Sin floripondio. Claro, ¿cuál es el principal enemigo del código minimalista? Pues el código que hace demasiadas cosas, código que es muy complicado, innecesariamente complicado. Por ejemplo, el código complicado, que es más complicado de la cuenta, generalmente es código que hemos escrito rápido para solucionar un problema y no le hemos dado una vuelta para ver si era más complejo de la cuenta, si se podía simplificar, si se le podía dar una vuelta para que fuera más fácil de entender. Esto está relacionado con una frase que es la que veis ahí arriba. Y si he escrito esta carta tan larga es porque no he tenido tiempo de escribir una carta más corta. Fijaos un poco la contradicción, ¿no? Si tienes poco tiempo, vas a escribir una carta corta. No, también depende de lo que tengas que decir. Pero si tienes que decir muchas cosas, lo más normal es que escribas y escribas y escribas, des vueltas sobre el mismo tema y al final sea un tocho. Y luego a lo mejor te paras y la resumes, y esto lo explico un poco más conciso, esto tal, y al final si tienes algo más inteligible, más cortito, eso requiere tiempo. ¿Sabéis quién dijo esa frase? ¿No? Blaise Pascal. Aparentemente. Porque también dicen que la dijo Isaac Newton. Aparentemente. Porque también dicen que la dijo Winston Churchill.
Fijaos qué maravilla. Siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y XX, cuando llegamos al siguiente siglo dirán que esta frase la dijo Pitbull, ¿vale? Por progresión. Quedaos con esa frase porque esa es buenísima, ¿vale? Está fina. Código complicado generalmente se suele expresar en forma de un método grande, un método muy grande. Un método grande, eso huele, eso es sospechoso de algo, ¿vale? Eso hay que investigarlo y hasta que no demuestre su inocencia lo vigilamos, ¿vale? Lo más normal es que ese método tan grande esté haciendo demasiadas cosas. Por lo tanto, a meter hachas, a refactorizar como si no hubieran mañana, a sacar las distintas piezas lógicas de ese método en piezas independientes, en métodos más pequeños que son más fáciles de testear, porque escribís test, ¿verdad? El código no se escribe sin test. En principio, lo que nosotros queremos buscar es que cuando alguien lea nuestro código, es respetar el principio de menor sorpresa. Es decir, que alguien cuando lea nuestro código no esté continuamente ¿y esto? ¿Y ahora esto? ¿Y aquello? Y eso va minando la moral de la persona que lee nuestro código. Eso le va minando y hay gente que se ha quedado atrapada ahí, ¿vale? Gente que se queda ahí atrapada. Pensad que el código generalmente... Eso me está fundiendo. Generalmente el código lo escribe una persona. 2, se hace pair programming. Y luego se hace alguna práctica un poco más esotérica, pues a lo mejor un equipo entero escribe el mismo código. Pero generalmente una persona. Pero es que el código lo van a leer cientos de personas. Depende de lo que estamos programando, obviamente. Pero si es una librería que ponemos en GitHub, puede ser que lo lean cientos de personas. ¿Queremos que cientos de personas se vean minados y sea un problema global? ¿Que les minemos la moral? No. Queremos que esa gente pueda leer el código, lo entienda y no le suponga una sobrecarga cognitiva constante. ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¿Esto qué hace? ¿Por qué está así? ¿Cómo medimos nuestro respeto por el principio de menor incertidumbre o de menor sorpresa? Pues el número de what the fucks por segundo, ¿vale? Eso es una estándar, ¿vale? Eso es así. Por ejemplo, 2 salas de revisión de código, ¿vale? Hay gente que es muy lista y está mirando nuestro código. A la de la derecha, en la viñeta de la derecha, hay gente que se está cuestionando decisiones en la vida. Está cuestionándose por qué no se metió a hacer derecho, en vez de meterse a informática. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué mierda es esta? Pero tío, bueno, un drama, ¿vale? Un drama, de ahí, eso, bueno, de ahí salen familias rotas. En el de la izquierda, pues hay programadores que están levemente enfadados, que bueno, es el estado estándar de cualquier programador, ¿vale? Así que, en principio, hasta aquí todo bien, todo ok, José Luis. Pero es que otro problema que tenemos con el código sobrecomplicado es los if y los bucles y los bloques de control anidados uno dentro del otro. Todo el mundo hemos visto esto, ¿verdad? Esto es precioso. Una estructura escalonada perfecta, parecen los jardines colgantes de Babilonia, esto está para entrar a vivir, ¿vale? Bueno, el IDE ha hecho un buen trabajo intentando esto, entonces, pues, un triangulico, en principio lo ves así de lejos y dices, qué bonito, está precioso. Pero ahora vamos a ponernos en los zapatos de una persona que lea nuestro código y vaya a entender cosas. Primer if, el if de más afuera. Para saber la condición que hace que entremos dentro de ese if, hay que evaluar la condición dentro del if. ¿Vale? Bueno, pues eso ya introduce ahí un poco Venga, pues más cosas que tengo que recordar. Ahora entramos en un if-else. Tengo que saber cómo entro dentro en el if y cómo entro en el else. Y tengo que saber que antes tengo que entrar en el if de arriba. Por lo tanto, ya 2 cosas que tengo que recordar. ¿Vale? Ya esto, la trama se complica. El for. Tengo que saber cómo he entrado al if de fuera, cómo he entrado al else de dentro y en qué iteración estoy ahora. ¿Vale? Llegado a este punto, esta persona se está cuestionando cosas, decisiones vitales, ¿vale? Y en el for de esto ya está llamando a su madre para decirle, mamá, te quiero por si acaso, ¿vale? Fatal, ¿vale? Fatal. ¿Esto sabéis cómo se llama? Esto tiene un nombre. Ahora que estamos entre amigos voy a compartir con vosotros el secreto. Esto se llama el patrón Ayuken. El patrón Ayuken. Aquí también era Ayuken, ¿no? Es que en Linares era Ayuken, no sé si aquí también decían Ayuken en el río. Sí, ¿no? Es que luego lo cambiaron por otra cosa, ¿no? Bueno, Ayuken. ¿Eh? Eso es, ahí lo explica todo. Bueno.
Bueno, pero esto se puede arreglar. De esto se sale también. Solución. Bueno, la primera es cuestionarnos si todo ese if con un else dentro, con un for, con otro for, si todo eso es necesario. O sea, la primera es, oye, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro rollo? ¿Qué estamos intentando aquí? ¿Todo esto hace falta? Si sí que hace falta, pues entonces vamos a intentar decentarlo un poco, vamos a arreglarlo. Pues en vez de tener un nivel dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, vamos a decir, la regla es un nivel de anidamiento por método. El if de dentro lo sacamos a un método. El for dentro de ese if lo sacamos a otro método. Así sucesivamente. Entonces, esa persona ya sabe que cuando ha llegado a ese método, solo tiene que evaluar el nivel de anidamiento que hay justamente dentro. Pasa a otro método. El contexto ya lo tiene el método. Si tiene un nivel de anidamiento, solo tiene que tener en cuenta ese nivel de anidamiento. Por lo tanto, el código es muchísimo más legible. Otro de los aspectos que afectan un poco a lo que es el código minimalista, que pueden perjudicarle, es el código ceremonioso. Por código ceremonioso me refiero a código que no necesariamente siendo complejo, sobra, ¿no? Código que no es necesario, que nos podemos ahorrar, ¿vale? Bueno, pues lo primero es el constructor sin argumentos. El constructor sin argumentos lo genera el compilado gratis, pero nosotros lo escribimos por si se le olvida, ¿vale? Nosotros lo escribimos. Y claro, ya con el subidón de adrenalina de escribir el constructor sin argumentos, dicen los getters y los setters, también lo voy a escribir yo. No le voy a decir al Eclipse generalos tú, no, porque soy un programador, así que lo escribo yo, ¿vale? El getter con su setter. Esto tal y cual, perfecto, así para abajo, perfecto. Qué bien estoy trabajando. Y claro, luego llega el equals y el hashcode. Ya está envalentonado. Tú ya llegas y dices, bueno, ya después de todo lo que he nadado voy a morir la orilla para dos métodos, lo escribo también. ¿Que la va a liar? Seguro. ¿Que escribí un equals y un hashcode, que hagan lo que deben, que son consistentes uno con el otro y que funcionen en todos los casos posibles, es más difícil que sacar un cornet con un globo? También, pero bueno, tú lo haces, porque eres un programador y eres un hacker, ¿vale? Y bueno, ya pues, como tú quieres asegurarte que nadie modifica tu variable, porque has leído por ahí que las variables solo se definen, pero no se redefinen, pues tú le pones el final a todo, a las variables locales, a los argumentos. En el catch, a la excepción también. Por si no sabíais, se puede hacer, no lo hagáis, ¿vale? Se puede hacer. Porque claro, luego llega Java 8 y te dice, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Si todo, a partir de Java 8, todo lo que no se modifique dentro del ámbito en el que se define es final. ¿Qué haces, criatura? Bueno, pues aquí entonces hay que entrar aquí a segar. Aquí hay que poder. Hay una regla que yo intento vivir todos los días y es, para ser un buen programador, aspiracionalmente hablando, tienes que intentar ser perezoso, un programador perezoso. Y con programador perezoso no me refiero a esto que lo haga el de al lado, ¿no? Esta tarea yo que se la encasqueto a este. No, hombre, eso no es programador perezoso, eso es programador con rostro, ¿no? Programador perezoso es el que le dicen que tiene que hacer algo e intenta concentrarse en la parte que importa y en la otra parte intenta automatizarla o generarla, ¿vale? Pues vamos a ver a qué nos referimos con eso. Otros dos ejemplos de código. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de la clase persona que vimos hace 7 millones de slides, que ahora está completa, ¿vale? Tiene todos los campos. Vale, aquí he puesto unos pocos. First name, last name, el número de identificación, el tipo, la nacionalidad, que todos más o menos espero que sepamos lo que significa esto, un enumerado y la fecha de nacimiento. Y ahora la vamos a equipar, full equip, ¿vale? Todo, a tope de gama. El constructor sin argumentos, el constructor con argumentos, con su final, obviamente, por si acaso, no hace falta, lo ponemos también. Y luego los getters y los setters, el setter con su final también, otro getter, otro getter, esto, bueno, el equals, han muerto muchos gatitos escribiendo yo ese equals, ¿vale? Tardé 20 segundos en escribir ese equals. Hay 14 millones de maneras distintas de romper ese equals. Es la implementación más obvia, la que todo el mundo cuando empieza escribe. Escribe esa y dice, qué bien, el equals este es infalible. No, hay miles de maneras de romperlo, ¿vale? Pero bueno, yo lo he escrito porque me sentía bien conmigo mismo. El hashcode, bueno, esto ya es una desfachatez. Este hashcode
hay colisión de hash con cualquier cosa que vosotros le paséis, el hashcode va a decir que fetén, está todo bien, por lo tanto miente. Y el toString, que bueno, el toString sí lo autogeneré porque ya llegado ese momento ya tenía pereza, ¿vale? Pero en principio el toString es concatenar string, que tampoco hay que estudiar álgebra. Pues fijaos, 121 líneas de código, aquí hay un 121, no sé si se ve bien desde atrás, 121 líneas de código para lo importante, que es la definición de la clase y los 6 campos. Son 6, ¿no? Para 7 líneas de código, que verdaderamente aportan algo, hemos necesitado 121. 121 de un método que siempre hace un get, un método que siempre hace un set, un método que siempre concatena string para componer un string, un método que compara campo a campo para el equals y un método que genera un numerito campo a campo. ¿Vale? Que todo eso se debería poder automatizar. 121 líneas de código. Cuando alguien lea esta clase, no puede simplemente asumir a un getter hace un getter. No, porque ¿y si el vecino que ha hecho eso, o la vecina, ese día se han levantado travieso y han dicho, no, el getter este hace que haga otra cosa? No va a hacer un get, va a hacer un forma C, por ejemplo, un rm-rf barra, ¿no? Lo va a hacer, porque sí, porque puedo. Está obligado a leer todo ese código. Las 121 líneas de código las tienes que leer. Recordad lo de la sobrecarga cognitiva, ¿no? La de cosas que tiene una persona que recordar simplemente para saber utilizar esta clase. Había un psicólogo que se llamaba Michael, no me acuerdo, que decía que en términos generales las personas manejamos 7 más menos 2 piezas de información, entre 5 y 9 piezas de información. Eso se puede entrenar y podemos llegar a manejar más piezas de información. Pieza de información le hace un nombre de variable, un método o un contexto dentro de una operación. Fijaos, o sea, la regla esa de los 5 a 9 ya no la hemos cargado, porque fijaos la de cosas que tiene una persona que recordar para utilizar esta clase. Cuando todo esto además se puede automatizar fijo. ¿Cómo lo hacemos? El ejemplo para hacerlo bonito simplemente era la misma clase con 3 anotaciones encima y se quedaba la clase en 9 líneas de código, ¿vale? Con todo el código autogenerado y escrito por gente mucho más lista que nosotros, por lo tanto eso funciona fetén, ¿vale? Luego paso la slide para que veáis el resultado, ¿vale? Eso vamos a seguir. El último aspecto del código sobrecomplicado o el código que no es minimalista es un acrónimo que se llama YAGNI, que no lo vas a necesitar. ¿Conocéis el acrónimo este? ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Sí? ¿Alguien ha dicho que sí? Bueno. Esto está relacionado con lo que os acabo de contar de que un programador bueno, aspiracionalmente hablando, intenta ser perezoso. Perezoso, pero con responsabilidad. Hay que ser perezoso responsable. Cuando nos digan de solucionar un problema, tenemos que programar el código que resuelve ese problema. Ni más ni menos. Al principio eso cuesta, ese instinto de programar porque sí, por si acaso, es difícil de refrenar, porque todos somos programadores, todos queremos programar mucho y nos sentimos auténticos hackers, entonces pues programamos cosas pues porque sí, por si acaso al vecino le hace falta en algún momento. Eso que en principio es encomiable porque significa que tenéis pasión por lo que hacéis, tiene un coste añadido por detrás, y es que ese código te lo tenéis que mantener, tenéis que testearlo y seguramente esté intentando resolver problemas que no tenéis todavía y que jamás tengáis, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar minimizar la cantidad de código porque sí que añadimos, ¿vale? Vamos a intentar refrenarnos un poco, vamos a intentar controlarnos. ¿Qué mecanismos hay para mantenernos a raya? Bueno, hay 2 que se me ocurren, hay muchos, el autocontrol, la meditación, todo eso también. Pero hay 2 que son muy buenos mecanismos de control, y son el TDD, Test Driven Development, y el Pair Programming. TDD es una práctica que nos obliga a escribir primero los tests y que los tests dirigen el diseño. Y no se programa código que no tenga un test asociado. Por lo tanto, como no vamos a tener un test para ese código que vamos a añadir porque sí, pues simplemente no lo escribimos, no escribimos ese código. Pair Programming es una práctica relacionada y es una práctica en la cual 2 personas comparten el portátil, uno programa y el otro manda. El que programa se quita el cerebro, lo pone en el pupitre y el otro le va diciendo esto, aquello. Y también te mantiene a raya. Cuando ve que divagas, que te tiras por la vereda, pues te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Te pega un poco la colleja y te dice, oye, no escribas eso
porque eso no te hace falta, ¿vale? Vamos a intentar controlarnos. Esas son las dos maneras que tenéis de controlar el no escribir código porque sí. Hasta aquí llega mi intervención. Ahora vendría el turno de preguntas y respuestas, quejas y sugerencias. Entonces, no sé si hay por ahí algún micro. Me habían dicho que sí. Si tenéis alguna pregunta, pues por favor levantad la mano. Sí. Sí, bueno, voy a repetir la pregunta por si alguien no la ha escuchado por allí. Me comenta el compañero que sí, que es verdad que vamos a intentar, que he dicho yo antes, que hay que intentar limitar el número de comentarios que escribimos, utilizar nombres de variables descriptivos, pero puede ser que alguien que lea nuestro código, aún así, no tenga suficiente información y entonces a lo mejor los comentarios sigan siendo deseables. Esa es la pregunta, ¿no? Vale. En parte lleva razón. En parte lleva razón. En el mundo ideal, si un comentario tú lo escribieras y cuando ese código que está siendo comentado cambiara, actualizara el comentario, pues bueno, pues es de documentación al final que tiene ahí, no pasa nada, o sea, no pide de comer. Lo que pasa es que el comentario muchas veces tapa un código que no es bueno. Como el código no es bueno y no es claro, y tú lo ves que no es claro, te ves obligado a poner un comentario. Entonces, ese comentario está, digamos, no está curando el problema, está intentando prevenir o curar el síntoma, ¿vale? Está poniéndote una tirita. Entonces, al final todo esto es aspiracional. El código limpio, por definición, el código autoexplicativo, por definición, es muy difícil de obtener. Esto al final es mucha experiencia. Experiencia y hacer cosas, hacerlas mal, volver para atrás, intentar otra cosa, volver a hacerlo más, hasta que encuentres la manera de hacerlo bien y que tu código sea claro. Pero se puede vivir sin comentarios, eso te lo garantizo. ¿Más preguntillas? De cara a la redacción del trabajo usado del proyecto, ¿tú qué recomiendas? ¿Hacer los test antes de que empiece el código como tal o poco a poco? Sí, el compañero pregunta si recomiendo más escribir los test a priori o conforme se va haciendo el código. Esa es tu pregunta, ¿no? Yo siempre recomiendo escribir los test antes, por varios motivos. Primero, como tú tienes que hacer de cliente de tu código, tú te vas a asegurar que tu código no es difícil de usar. Porque si empiezas a escribir un test, el test es farragoso, requiere mucho setup y el código es muy complejo de usar, pues te estás pegando un tiro en tu propio pie. Entonces, de manera inconsciente va a intentar que tu código sea sencillo. Sea sencillo para ti de usarlo, es sencillo para otro de entender. Lo segundo es que, como tú estás escribiendo los test a priori y el código es sencillo, también para asegurarte que el código es fácil de testear, no solo de usar, sino de testear, de manera inconsciente va a hacer que el código sea más flexible. Que si tiene alguna dependencia, se le pase de una manera que sea fácil de moquear. Te cambio una por otra y testeo. Y la tercera es que los test a priori, si los tienes y después hacer código, pues ya está testeado, ya eso que lleva de gratis, ¿vale? Es documentación que ya tienes hecha. De todas maneras, el escribir test a posteriori, si tienes mucha experiencia escribiendo test y ya tienes un bagaje programando y ya más o menos sabes cómo distinguir código acoplado y código poco flexible de otro, pues también te lo puedes permitir, ¿vale? Pero eso es siempre que ya has programado mucho, has escrito muchos test y de alguna manera ya tienes como un poco esa licencia. Pero en mi opinión siempre debería intentarse hacer los test a priori, si el caso lo permite. ¿Más preguntillas? A la hora de trabajar, nunca lo has hecho sobre un IDE y al poco, ¿no? ¿Siempre has usado Maven o algo de eso? Dice para construir el proyecto, ¿no? Sí, pregunta al compañero si se utiliza un IDE para construir el proyecto o Maven o alguna herramienta de automatización. Claro, sí, o sea, la idea de utilizar test de unit test es que simplemente pulsando un botón o ejecutando un comando lo ejecute todo. Volvemos a lo mismo, si es una cosa que va a ejecutar con mucha frecuencia, más te vale que sea fácil. No crees que sea un dolor continuo, ¿vale? Sí, Maven o el propio IDE también te ejecuta todos los test. ¿Y tu GitHub lo usas mucho?
¿Perdón? Sí. Está linkado al final, ¿vale? El GitHub mío con las redes sociales lo está linkado al final, ¿vale? ¿Más preguntas? Sí. Vale, cuando dices estado te refieres a, por ejemplo, una base de datos o comunicación con otro sistema. Vale, pero esos datos internos al final están almacenados de alguna manera, ¿verdad? O en una base de datos, en un fichero, en memoria, de alguna manera están en algún sitio. Vale, existe un concepto dentro del testing que es el mocking. El mocking es una dependencia, te la cambio por un objeto tonto al que yo puedo inspeccionar para ver qué se le ha hecho, qué transformación se le ha hecho. Por ejemplo, un código que almacena estados, en una base de datos, por ejemplo, tú puedes mockear la base de datos y comprobar qué interacción se ha hecho con la base de datos. Si se le ha hecho un insert, un get, un select, todo ese tipo de cosas. De esa manera se pueden escribir tests también. Pero eso requiere que todas esas capas estén más o menos desacopladas para que tú puedas cambiar una capa por un mock, por un objeto tonto, fácilmente. Eso te va a ayudar a escribir los tests a priori, porque va a tener un código más flexible. No requiere un codebase paralelo. Tú, para los tests, solo vas a necesitar decirle, el objeto que representa la base de datos ahora es este otro. Y tienes que preparar lo que se llama las expectaciones y las verificaciones. Cuando en la base de datos ocurre esto, tú en su lugar devuelves esto otro. Y luego compruebas que verdaderamente esa interacción ha ocurrido, que el resultado que has obtenido de vuelta ha sido el esperado, pero no requiere que tú mantengas estado real de la aplicación por un lado y estado por otro. Eso es todo configuración del test. Eso, si queréis, en mi GitHub voy a subir algunos ejemplos de cómo mockear base de datos para que tengáis un ejemplo. Quien dice base de datos, al final es lo mismo, es mockear un colaborador, sea una base de datos o cualquier otro objeto que mantenga estado. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Alguna preguntilla más? ¿No? Bueno, yo tenía preparado un par de preguntas de disparador, por si acaso estabais un poco más tímidos. Que, bueno, yo he hablado de los nombres, del código complicado, la ceremonia, pero ¿qué hay de los algoritmos y de los patrones de diseño? Son importantes también, pero la influencia de un algoritmo o de un patrón de diseño sobre nuestro código, a mi entender, va a ser menor que el código sea complicado, que sea difícil de mantener, difícil de ampliar. Por varios motivos. Los patrones de diseño pecan mucho de cuando alguien tiene un martillo, todo lo que ve son clavos. Cuando alguien aprende un patrón de diseño, siempre quiere utilizarlo en todos sitios. Y los patrones están para usarlo en su caso de uso particular. Y los algoritmos, por otra parte, salvo que sea un problema a resolver que sea mission critical, que verdaderamente tenga algún tipo de requisito en cuanto a rendimiento, a CPU o a memoria, tampoco va a afectar muchísimo, salvo que estemos hablando de cantidades de datos enormes. Incluso en esos casos vais a tener unos requisitos, os van a decir que vuestro código tiene que resolver en tanto tiempo, o usar tanta CPU, o usar tanta memoria. Y eso va a servir como director, como motor para mejorar vuestro algoritmo. Y al final, de manera instintiva, llegaría a un algoritmo lo suficientemente bueno. Eso se puede medir. El que un nombre sea malo o que un método sea largo, eso no hay manera de medirlo. Eso es a base de verse inmerso en código, experimentar y que de alguna manera alcancéis ese estado zen de esto nada más que mirarlo, ya sé que algo está mal, aunque de manera racional no sé todavía qué es lo que está mal, ¿vale? Esto es un poco un arte, lo otro se puede medir. Y la segunda pregunta es, la que imagino que todos estaréis diciendo, es que vale, yo quiero verdaderamente ser una máquina programando, ¿qué hago? Yo quiero programar ya. Mis dos recomendaciones son que cojáis GitHub,
y os vayáis a la sección de los repos más molones de la semana y os pongáis como watcher, o hagáis un fork, o incluso que intentéis contribuir código. Eso os va a hacer que vuestra pericia como programadores sea over the top, o sea, que sea la leche. Y si estáis un poco más tímidos y eso no os llama tanto, hay un montón de webs donde, que voy a poner también, os he linkado un par de ellas en los recursos, donde se proponen problemas de código, desafíos, y tienen unos testers que os evalúan si vuestro código es bueno y si habéis superado el reto. Y eso, pues, eso es adictivo, eso es súper adictivo. Empezáis uno, y cuando queréis dar cuenta, tenéis que mirar el calendario para ver en qué día estáis. Y bueno, conclusiones, un par de conclusiones. Bueno, hay dos problemas fundamentales en el desarrollo de software. Dos. Escoger buenos nombres. Y ya. Este chiste lo voy a quitar, ¿vale? Este chiste no, dejadlo. Y la segunda conclusión es que vamos a programar siempre como si la persona que va a mantener nuestro código fuese un psicópata que sabe dónde vivimos. Si eso lo tenemos en cuenta, nos vamos a asegurar de escribir nombres de variables descriptivos, de métodos pequeñitos, de código que se entiende, porque si no, pues vamos a tener un problema. Eso lo dijo esta persona, John Woods, excelente programador, mejor persona. Y bueno, algunas referencias, por si sentís curiosidad y queréis desarrollar el contenido. Bueno, lo primero es una referencia a un libro que he utilizado yo como base para preparar esta ponencia, es el Clean Code. ¿Conocéis este libro? El Clean Code. ¿No? Bueno, este libro es la Biblia del programador, ¿vale? No he cubierto todo el libro, obviamente, porque si no estaríamos aquí hasta la siguiente glaciación y yo en algún momento me gustaría volver a mi casa en Linares, ¿vale? Los otros son links que he considerado que son muy interesantes. El primero es una wiki, la primera wiki de la historia, donde ahí se originaron muchísimos de los conceptos y la jerga de programación que conocemos hoy en día, ¿vale? Pues Yagni, el principio de menos incertidumbre, todo eso surgió aquí, ¿vale? Eso también es adictivo, porque es un link que apunta a otro, y de ahí hay gente que se ha quedado atrapada. El segundo es un link para la página personal de Martin Fowler, que es uno de los gurús del desarrollo de software, recomendabilísimo. Tiene un montón de posts y son todos geniales. El link para los repositorios más molones de GitHub de esta semana, también os recomiendo mucho. Y luego 2 sitios web que tienen desafíos de código, pues por si un día os sentís valientes, para que probéis, a ver cómo estáis. Y lo vais probando y luego ya me vais contando. Y bueno, eso, ahí tenéis mis enlaces a redes sociales y nada más. Quiero agradeceros el haber estado aquí, haber aguantado estoicamente la charla y haber sido un público fabuloso. Muchas gracias.